Bueno, y rapidito nos vamos a Juan Manuel Aragüés, que ya hemos decidido que le vamos a nombrar un edino honorífico, porque como le queremos mucho, pues le traemos un montón y siempre es un gusto escucharle y verle y estar con él. Él es profesor en la Universidad de Zaragoza, como yo creo que muchos sabréis. Hizo una tesis sobre Sartre y sus líneas de investigación actuales pues, giran en torno a la construcción de subjetividades antagonistas desde un punto de vista ético-político. Ello pues, le conduce desde el pensamiento deleuziano hasta su gran conocimiento de Marx, pasando por Lordon, toda la cuestión de los afectos y también, por ejemplo, con Christian Laval y Pierre Dardot, con quien ha estado hace poquito. Y bueno, con todos ellos pues colabora en la actualidad. Y bueno, tiene muchos artículos, la verdad es que Juan Manuel Aragüés pues, escribe muchísimo, tanto en prensa diaria, escribe por todos los lados. De hecho, también tiene un texto de Marx que salió en la colección de ¿qué? De RBA. De RBA. Sí. Y bueno, escribe en prensa, ahora también está en El Salto, que nos ha hablado hace un ratillo de ello. Y bueno, y su último libro, él es uno de las presentaciones de libros que yo quería que hubiera en esta sesión, pues lo tenéis aquí, se llama El dispositivo Karl Marx, potencia política y lógica materialista, y bueno, pues yo estoy muy interesada en que nos cuente un poco de qué va antes de leerlo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a Amanda porque me invitara a este sarao de los que habitualmente nos congregan por aquí, por Madrid, y efectivamente la UNED yo diría que es mi segunda casa porque vengo muy a menudo, gracias tanto a Amanda como a Paco, y siempre es un gozo el venir aquí. Bueno, pues sí, cuando me dijeron que viniera y hablar de mi libro, pues dije, no sé, qué evento más umbraliano, ¿no? Aquí hay que venir y yo voy a hablar de mi libro. Pues efectivamente voy a hablar de mi libro y hasta voy a hablar de mi libro con la imagen del libro. ¿Y por qué con la imagen del libro? Pues porque voy a hacer una reflexión a partir de esa imagen, que es una imagen desde mi punto de vista muy potente y que dice mucho sobre el propio libro. Yo cuando lo escribí, pues inmediatamente se me ocurrió la posibilidad de que la ilustración de portada la hiciera un pintor, que es cuñado mío y al que quiero muchísimo, Manuel Martel es francés, un pintor dominguero, como dice él, porque no se puede dedicar profesionalmente a la cuestión, pero que yo creo que es de una brutal inteligencia. Yo sabía que era un riesgo, porque conozco la orientación de la pintura de Marteles, pero lo asumí y creo que el resultado ha sido... A mí me encanta esta portada, y no solamente me encanta visualmente, sino creo que ha sabido sintetizar muy bien el contenido del libro, dado que también es fruto de un diálogo que mantuvimos a través de correos electrónicos a altas horas de la madrugada, pues estableciendo matizaciones y haciendo comentarios sobre la misma, ¿no? Por eso la voy a mantener como fondo, porque mi intervención va a ser en realidad una explicación de esta portada y de las implicaciones teóricas que ella tiene, ¿no? Si os fijáis, lo que tenemos en la portada en primer lugar es un óculo central con un Marx que, si no lo veis con precisión, lo que está haciendo es cortarse las uñas. Es un Marx que se está cortando las uñas de los pies. Es decir, es un Marx irreverente. Si ahí se ha cortado la imagen. ¿Ah, se ha cortado? Sí, en ese se ha cortado. Igual si le das al zoom... mira, le voy a dar... Sí, dale un poquito al zoom y igual se ve mejor. Sí, pero yo no puedo controlar el zoom. Ahí le doy un poco más, ¿no? Para que veamos hasta el... Sí, lo que interesa es exactamente eso. Bueno, pues sí, ahí veis a un Marx que está cortando las uñas de los pies, ¿no? Es decir, un Marx absolutamente irreverente y en una posición, desde luego, no habitual. ¿Por qué? Pues porque
a mí lo que me interesaba sobre todo era establecer una reflexión sobre Marx un poco al margen de lo que han sido las tradicionales lecturas que de él se han hecho, pero no por traicionar el texto de Marx, sino precisamente por acudir al texto de Marx, porque yo creo que en Marx hay muchas más cosas de las que habitualmente solemos entender que hay. Es más, yo me he dado cuenta, decía Amanda, un especialista en Marx, para nada. O sea, yo lo que me he dado cuenta es de la cantidad de cosas que no sé de Marx, la cantidad de obra de Marx que me falta todavía por leer, el epistolario tan inmenso que tiene, y para mí el epistolario en el libro ha desempeñado un papel muy importante, ¿no? Hasta el punto de que me he dado cuenta de que si lees a Marx aprendes muchas cosas que si eres marxista no sabes, porque en nuestra tradición, digo, en mi tradición marxista, yo que me considero marxista, aunque las etiquetas no me interesan demasiado desde hace muchísimo tiempo, sin embargo se articulan una serie de tópicos que finalmente lo que consiguen es presentarnos un Marx absolutamente plano y desde mi punto de vista desvirtuado, ¿no? Y por eso me interesaba pues hacer ver que hay otra posibilidad de aproximación, otras posibilidades de aproximación a Marx, partiendo de que entiendo que Marx es un nombre plural, Marx es legión, Marx puede ser leído de muy diferentes maneras. Se puede extraer una lectura mecanicista, economicista, dogmática de Marx, que yo entiendo que ha sido la dominante, y eso tiene sustento en sus textos, eso tiene sustento en sus textos, se pueden sacar textos que nos lleven en esa dirección. Yo creo que porque juegan ahí muchas inercias de la modernidad, de las que Marx evidentemente no se puede desprender, porque Marx es un moderno crítico, pero un moderno que apunta a la superación de la modernidad, pero un moderno. Pero también hay ciertos textos que permiten apuntar en una dirección diferente a la que habitualmente solemos utilizar cuando trabajamos con Marx o cuando abordamos a Marx desde una perspectiva más escolar o más de manual. Decía que el óculo central es Marx cortándose las uñas, y veis que está acompañado de dos óculos laterales. Voy a hacer un recorrido que saldrá por la derecha de Marx e irá a acabar al óculo que se encuentra a su izquierda. El que está a su derecha es una especie de metáfora de algo que a mí me ha acompañado siempre en mi reflexión teórica, bueno, siempre no, pero durante mucho tiempo, que es la cuestión de la subsunción, el tema de la subsunción real más efectivamente, y ese óculo con ese ojo, además inserto en él, pretende ser una metáfora de la subsunción real, es decir, de la potencia de construcción de subjetividad del capital, algo que Marx tuvo ya la capacidad de comenzar a perfilar en ese capítulo sexto inédito del Capital, es decir, en los años 60 del siglo XIX, Marx ya empezó a intuir una posible sociedad futura. Él entendía que sobre todo atravesada por la técnica, cuyo resultado sería que habría un proceso tan potente de construcción de subjetividad que cualquier antagonismo quedaría borrado. Y a eso es a lo que él llamó subsunción real, aunque le dio una dimensión más económica a la cuestión. Claro, como mi pretensión era traer a Marx al siglo XXI, ponerlo a jugar con nuestra situación política contemporánea, utilizarlo como herramienta de intervención política y social, una de las preguntas que yo me hacía era ¿cómo hubiera aterrizado Marx en nuestras sociedades contemporáneas? ¿Dónde hubiera puesto el foco? Y creo que en el ámbito de la subsunción real, pues Marx hubiera prestado una atención privilegiada al tema de los medios de comunicación de masas. Creo que Marx en nuestra sociedad hubiera hecho una potentísima reflexión sobre el papel
de los medios de comunicación de masas como instrumentos de construcción de subjetividad. Porque hay un concepto que Marx utiliza mucho a lo largo de su obra, y que a mí me gustaría rastrear más en profundidad, que es el concepto de vida. El mecanicismo marxista siempre ha intentado entender el pensamiento como un efecto de la posición económica del sujeto, ¿no? Pero Marx y Engels, en la ideología alemana, cuando hablan de la conciencia, la entienden como un efecto de la vida del sujeto. Dicen la vida, dicen la vida, con toda la complejidad que ese concepto cobija. Claro que la vida de un trabajador del 19, que pasaba 10 horas al día en una fábrica y descansaba a lo sumo un día a la semana, pues esa vida era una vida fundamentalmente económica, fundamentalmente de producción. Pero evidentemente ese concepto de vida traído al siglo XXI haría que la reflexión marxiana, como ya lo es en su momento, fuera una reflexión mucho más abierta. Y yo creo que en nuestras sociedades contemporáneas un elemento fundamental y constituyente de nuestras vidas son los medios de comunicación. Nuestro tráfico con la comunicación, con la tecnología, es un tráfico constante que nos constituye de una manera tremendamente potente. Pero es que Marx ya hace una analítica de la importancia de los medios de comunicación en su época. No en vano Marx dedicó muchas horas de su vida al periodismo, y hubo una etapa en la que fundamentalmente vivía de su colaboración con periódicos, fundamentalmente con periódicos norteamericanos. Pero claro, su vínculo con la prensa es un vínculo fundamentalmente político. Él es consciente de la tremenda importancia que tiene la prensa como instrumento para transmitir una posición política. Esto en una época en la que el único medio de comunicación existente era la prensa, el escrito. Por eso digo que si trajéramos a Marx al siglo XXI, su reflexión sobre yo creo que Marx estaría empeñado en crear una televisión. Y sabría que sin producir una televisión es imposible cualquier discurso de construcción de subjetividad. Nos sorprendemos de cómo la derecha nos gana el terreno, pero es que tiene todos los instrumentos de construcción de subjetividad de esta sociedad. ¿Cómo queremos generar hegemonía? ¿Cómo queremos generar discurso antagonista? ¿Cómo queremos generar sujeto antagonista si no tenemos los instrumentos de construcción de ese discurso y de esa subjetividad? Fijaos lo que apunta Marx en una carta que dirige a Kugelmann en 1871. Dice Marx: se ha creído hasta ahora que la mitología cristiana bajo el Imperio Romano fue solo posible porque todavía no se había inventado la imprenta. Es todo lo contrario. La prensa cotidiana y el telégrafo que difunde sus inventos en un abrir y cerrar de ojos por todo el globo fabrican más mitos en un día que lo que antaño se podía fabricar en un siglo. 1871. Está reflexionando sobre la potencia del telégrafo para la transmisión de información no veraz a lo largo del planeta. ¿Qué pensaría Marx en nuestra sociedad contemporánea en la que estamos a un clic de absolutamente todo? Marx está apuntando aquí a un concepto que a mí me parece fundamental, que es el concepto de simulacro, muy utilizado en la sociología de medios de comunicación, es decir, la capacidad de los medios de comunicación no para reproducir, representar la realidad, sino para producir realidades, para crear realidades y con ello efectos políticos. Remito como ejemplo maravilloso del tema del simulacro a este cuentito de Borges y Bioy Casares que se titula Es Percipi, ¿no? en el que cuenta la historia de un aficionado al fútbol que de repente se da cuenta de que su estadio que el estadio de fútbol de su equipo ya no existe porque no existe, y acaba enterándose por boca del presidente del club de que el fútbol hace decenios que no existe y que lo que él oye en la radio y ve en la televisión no es más que una ficción generada para entretener a la gente, ¿no? Es decir, el simulacro, la producción de realidad por parte de los medios de comunicación. Pero hay otro elemento en Marx tremendamente importante,
y que también podríamos vincular en la actualidad con los medios de comunicación, que es el hecho de que Marx entiende que el deseo es una producción social. El deseo es una producción social, el deseo en el ámbito del consumo es el efecto de una producción social. Es decir, no se produce lo que se desea, sino que se desea aquello que es producido. Y que, por lo tanto, el capitalismo lo que provoca, lo que incentiva, es una constante producción de necesidades, una constante producción de deseos. Dice Marx, en este caso los manuscritos del 44. En el capitalismo cada uno especula sobre cómo crearle al otro una nueva necesidad, para imponerle un nuevo sacrificio, para darle a una nueva dependencia y para seducirle con nuevos placeres. A lo que añaden los Grundrisse, la producción engendra como necesidad en los consumidores los productos creados por primera vez por ella como objetos. Es decir, es el proceso de producción el que genera deseos. Y en nuestras sociedades contemporáneas, el instrumento fundamental de génesis de ese deseo en la subjetividad es a través de los medios de comunicación. Con lo cual entiendo que Marx, un Marx del siglo XXI, prestaría una atención fundamental a esos medios como expresión de ese óculo que coloco ahí, ese óculo de la subsunción real y que produce estos sujetos alelados, podríamos decir, estos sujetos blancos que veis ahí, que van deambulando por la portada de manera un tanto sin orden ni concierto, y que están sometidos a los designios del capital. En la portada podemos ver también una especie de tablero de ajedrez. Esto es una concesión a nuestra terminología política contemporánea, aunque cada vez utilicemos menos lo del tablero. Un tablero de ajedrez en el que aparecen varios protagonistas que yo quiero glosar aquí, ¿no? En primer lugar, podéis reconocer ahí claramente a Baruch Spinoza, ¿no? Spinoza es un autor que no tiene una presencia demasiado evidente en Marx. No es demasiado citado por Marx. En alguna ocasión sí que lo es, pero no es citado de una manera constante. Sí que es cierto que hay un interés por Spinoza en Marx que se sustancia en el hecho de que en los primeros años 40 Marx hace una lectura de varios textos de Spinoza, en concreto del Tratado Teológico Político, y redacta un cuaderno Spinoza, por Marx, dice él, en el que va recogiendo fragmentos del Tratado Teológico Político. Es decir, que le presta una atención a Spinoza en esta época. Pero yo creo, y es uno de los empeños del libro, que es posible establecer, y necesario, una línea materialista que trace un vínculo entre Spinoza, Marx y Nietzsche. Ese es uno de los intereses del libro, trazar esa línea materialista, porque Marx y Nietzsche, en cierto modo, consiguieron acabar con lo que Althusser anunciaba en ese maravilloso texto del materialismo del encuentro, en el que habla de la línea subterránea del materialismo del encuentro, ¿no? Yo creo que Marx y Nietzsche lo que consiguen precisamente es que ese materialismo que había sido subterráneo, incluso con Spinoza, pueda aflorar y ya no pueda volver a ser metido bajo tierra, haya tenido que ser a partir de ese momento tenido en consideración. Pero ¿por qué me interesa traer a colación a Spinoza? Pues me interesa traer a colación a Spinoza precisamente porque entiendo que en Marx y en Spinoza y en Marx, y esto lo está trabajando muy bien Frédéric Lordon, como tú has dicho. Frédéric Lordon es un filósofo, economista, sociólogo francés, del que acabamos de traducir en Prensas de la Universidad de Zaragoza un libro que se llama Los afectos de la política y que yo recomiendo. En Spinoza y en Marx podemos encontrar, desde mi punto de vista, los trazos fundamentales de una antropología de la diferencia.
frente a esa línea dominante de la modernidad, en la que la antropología se construye desde una perspectiva de la existencia de una naturaleza humana común, tanto en Spinoza como en Marx encontramos esos trazos que apuntan hacia una antropología de la diferencia, ¿no? Yo creo que si recorremos las páginas de la ética, las referencias a la diferencia subjetiva son muy evidentes, ¿no? Al entender que un mismo objeto, nos dice Spinoza, puede afectar de manera diferente a diferentes sujetos, nos dice, o que incluso un mismo objeto puede afectar de manera diferente a diferentes sujetos en diferentes momentos, es decir, no somos siquiera iguales a nosotros mismos, estamos en un proceso de devenir. Spinoza en algún momento dice que la naturaleza humana es una categoría individual, es decir, que sin ninguna duda en Spinoza podemos encontrar esa referencia a una antropología de la diferencia. Pero lo que no es tan habitual es señalar esto en Marx, porque el marxismo dominante, muchas veces un tanto perezoso y poco atento, pues ha entendido que la mediación fundamental constituyente del sujeto es la clase. Y ahí se ha quedado la cosa. ¿Qué constituye el ser social del sujeto? La clase social a la que pertenece, cosa que ya decía Marx, que ya decía a Jean-Paul Sartre, que era de una pereza inusitada y que no explicaba absolutamente nada, ¿no? Y que decir que Flaubert era un pequeño burgués del 19 y con eso intentar explicar por qué escribió Madame Bovary, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y reclamaba Sartre una jerarquía de mediaciones, lo mismo, por cierto, que Lukács, porque a pesar del enfrentamiento que en un determinado momento hay entre Sartre y Lukács, yo creo que acaba habiendo una coincidencia en muchos planteamientos. Pero fijaos, vayamos a un texto muy concreto de Marx, la tesis sexta sobre Feuerbach. La tesis sexta sobre Feuerbach dice la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, Marx está remitiendo al sujeto al conjunto de sus relaciones sociales, no solamente a la clase social. Evidentemente que la clase social tiene un peso fundamental, sobre todo porque, como he dicho, la vida del sujeto, la relación social fundamental del sujeto en el 19 es su posición de clase. Simplemente por una cuestión cronológica del tiempo que pasaba en su puesto de trabajo. Pero Marx ya apunta que es el conjunto de relaciones sociales lo que acaba constituyendo al sujeto. Y no hay dos sujetos que mantengan las mismas relaciones sociales. Los sujetos tenemos diferentes relaciones sociales. Por lo tanto, Marx está hablando de un sujeto atravesado por la diferencia. Es un sujeto atravesado por la diferencia. Y si trajéramos esto al siglo XXI y recuperáramos el concepto de vida y entendiéramos que el sujeto es el efecto de sus relaciones sociales y por lo tanto de su vida, creo que es bastante evidente el peso que en nuestra vida tienen en la actualidad, nuevamente vuelvo a decir, los medios de comunicación de masas, la tecnología de la comunicación y cómo eso nos constituye como sujetos, ¿no? Entonces, Spinoza y Marx resuenan de manera muy clara a la hora de reflexionar sobre una subjetividad atravesada por la diferencia, constituida por esa diferencia. Claro, si partimos de la idea de que los sujetos somos diferentes, y recordamos un poquito a Deleuze, ya que estamos entre muchos deleuzianos por aquí, si recordamos un poquito a Deleuze, podemos recordar algunas páginas de diferencia y repetición, ¿no? Donde, hablando de la diferencia, dice que se puede enfocar de dos maneras, que una de las maneras puede cambiarlo todo, dice Deleuze. ¿A qué manera de la diferencia se está refiriendo Deleuze como aquella que puede cambiarlo todo? Aquella que, partiendo de la constatación de la diferencia, es decir, de que somos diferentes, solamente deja un camino a la política, que es el del encuentro, el de la construcción. Si constatamos nuestra diferencia,
si partimos del hecho de nuestra diferencia constituyente, el único camino que nos queda es el de la búsqueda de lo común, el de la búsqueda de lo común. Es más, Deleuze lo que está apuntando es dos tipos de diferencia. Una diferencia que podríamos llamar idiota, en el sentido etimológico del término, de idiom, de lo particular, una diferencia que se regocija en la diferencia, que busca la diferencia y que hace que yo me quiera diferenciar necesariamente de quien tengo al lado y que por lo tanto cortocircuita la política, y frente a esa, una diferencia que yo llamaría, utilizando un neologismo, koinota, que busca lo koinon, que busca lo común, que busca el encuentro. Y ahí está el reto político, ¿no? Que desde mi punto de vista también podría pasar por la captación de un concepto spinosiano como es el de conatus, pero para referirlo a lo colectivo y hablar del conatus de la multitud. ¿Cómo construir un conatus de la multitud? Es decir, cómo construir una política que permita la permanencia en el ser de la mayoría social. No de la universalidad, no de el conjunto de la humanidad, sino partiendo de la idea de conflicto, de la constatación del conflicto, del enfrentamiento, cómo construir una política que permitiera la permanencia en el ser de la mayoría social. Si seguimos recorriendo el tablero, nos aparece a continuación otra cara también reconocible, que es la de Friedrich Nietzsche. Y bueno, me interesaba, esto ya lo he apuntado de alguna manera, no quiero extenderme demasiado, establecer ese vínculo entre Spinoza, Marx y Nietzsche a través de algo que evidentemente les liga, que es el ateísmo. Es el ateísmo. ¿Por qué me parece importante la reivindicación del ateísmo, pero con precaución? Pues porque creo que el ateísmo es la piedra de toque que puede conceder una cierta coherencia materialista a Marx. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a esos múltiples Marx que existen, frente a esos diferentes Marx que existen, hay un Marx teleológico, hay un Marx del fin de la historia, hay un Marx mecanicista, pero hay un Marx completamente diferente a ese. Creo que el ateísmo nos puede servir de criterio de discriminación para que cuando nos veamos obligados a optar entre diferentes Marx, optemos por aquel más rigurosamente materialista, aquel que está sometido a la lógica del ateísmo y que por lo tanto no cree, como diría Althusser, ni en orígenes, ni en finales, ni en esencias, ni en razones, ¿no? Sino que entiende que todo es un caminar, que como dice también, vaya, me ha salido el día althusseriano, sí, que el filósofo materialista coge el tren en marcha. Coge el tren en marcha y responde a lo que tiene delante, ¿no? Y decía que había que coger el ateísmo con una cierta precaución, porque Marx, que sin ninguna duda es un dispositivo ateo, sin embargo, desde una perspectiva política utiliza el ateísmo con tremenda precaución. ¿Por qué? Pues porque entiende que no debe ser instrumento de enfrentamiento con otros posibles aliados políticos. Para Marx el ateísmo tiene una potencia ontológica fundamental, pero políticamente muchas veces lo coloca entre paréntesis. Es más, esa es la razón de su enfrentamiento con los jóvenes hegelianos, ¿no? de izquierda. Si recordáis un texto maravilloso que está publicado por Pretextos, porque yo me empeñé en que saliera ese texto, la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de Marx, un texto bellísimo. Ese texto empieza diciendo, la crítica de la religión está sustancialmente acabada. Es decir, y es un texto del 44. Marx está diciendo, ¿vale de hablar de religión? Queridos amigos, vamos a dejar ya de hablar de religión, vamos a dejar de hacer teología, vamos a hacer política. Porque la crítica a la religión ya la ha hecho Feuerbach, la ha hecho bastante bien. Yo hago aquí paginita y media, pero a otra cosa, mariposa, a otro tema.
vamos a la política, ¿no? Y cuando está con Bakunin y con otros intentando redactar el manifiesto fundacional de la AIT, Marx se empeña en que no salga el ateísmo como condición de pertenencia a la AIT. Dice, pero vamos a ver, ¿nos vamos a restar aliados por la cuestión religiosa? No pongamos el ateísmo como un problema para generar un sujeto político. Entonces yo entiendo que el ateísmo es un instrumento muy interesante para dotar de coherencia al planteamiento materialista marxiano, pero al mismo tiempo no debe entenderse como un instrumento para generar sectarismos políticos, por decirlo de manera rápida. Y finalmente hay dos figuras que a mí me interesan mucho en el texto y que son mucho menos reconocibles. Ese tercer rostro femenino que aparece en el tablero es el de Viera Zasulich. Es el de Viera Zasulich, que se vincula además con el otro óculo, que es un campo, que es un campo y que en cierto modo pues, está haciendo referencia a la comuna rural rusa. ¿Por qué Viera Zasulich y por qué la comuna rusa? Porque yo creo que precisamente este tema es un tema que nos puede hacer cuando menos reflexionar sobre lo que es la posición de Marx. Sabéis que Viera Zasulich era una militante populista que en un determinado momento escribe a Marx para preguntarle su opinión, porque El Capital se había traducido muy rápidamente al ruso y además había sido acogido de manera pues, bastante entusiasta. Es el país donde más se vende el Capital, con tapas del Nuevo Testamento, para evitar la censura. Es muy bien recibido, pero inmediatamente los que se denominan seguidores de Marx empiezan a extraer conclusiones del Capital pues que a Zasulich le generan problemas. Y precisamente con la cuestión de la comuna. Hay que señalar que Marx había aprendido ruso con el objetivo de poder leer los informes económicos sobre Rusia, que cada vez le iba interesando más como tema de reflexión, ¿no? Y Zasulich le manda una carta a Marx y le dice, a ver, camarada, aquí sus seguidores, aquí tenemos una figura que es la comuna rural, y que ya supone pues, que la tierra está en manos del campesinado y, sin embargo, sus seguidores están diciendo que lo que hay que hacer es privatizar la tierra para luego, cuando hagamos la revolución, volver a hacerla común. Dice, ¿y no nos podríamos ahorrar ese paso ya que la tenemos en común? Bueno, esto hay que ponerlo en relación con una carta que Marx manda a la redacción de una revista rusa que se llama Atchesvienie Zapiski, es decir, se puede traducir algo así como anales patrióticos o algo por el estilo, ¿no? Y es una carta en la que Marx manifiesta su absoluto desencuentro con sus seguidores en Rusia, a los que acusa de no haber entendido nada del Capital. No de no haber entendido la lógica del Capital, sino de no haber entendido que el Capital era un libro escrito desde y para la Europa occidental, fundamentalmente para Inglaterra. Y entonces lo que les dice es, miren, no pretendan llevar este libro a Rusia, porque Rusia es algo completamente diferente. Yo no he hecho, les dice textualmente, una teoría de la historia suprahistórica. Yo no he intentado encontrar las leyes generales de la historia. Las leyes de la historia se producen en cada proceso concreto. En cada momento y en cada lugar habrá que desentrañarlas, ¿no? Y, por lo tanto, descalifica esa pretensión de sus seguidores rusos de trasladar mecánicamente los planteamientos del Capital a Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que Marx apuesta por la vía populista
que Marx apuesta por la vía agraria. No, no quiere decir esto, no quiere decir esto. Lo único que quiere decir es que Marx tiene en cuenta esa cuestión concreta. Y es más, en su respuesta a Vieras Zulich le dice que, bueno, probablemente en Rusia, si se hicieran bien las cosas, se podrían incorporar los adelantos del capitalismo, porque Marx, sabéis que es un gran... que realiza una alabanza del capitalismo como fuente de innovación social y productiva, que se podrían incorporar esas novedades, esos desarrollos del capitalismo, dice, sin pasar por sus orcas caudinas, dice textualmente, sin pasar por sus orcas caudinas. Es decir, que Rusia estaría en disposición de incorporar los procesos productivos, incorporar el desarrollo del transporte, pero podría evitarse parte del dolor que supuso, sin ningún género de dudas, en Occidente, el proceso de reversión de la propiedad común de la tierra, de privatización de lo común, que fue condición de posibilidad, como explica en el capítulo 23 del Capital, para la acumulación originaria. Acumulación originaria que no se hubiera producido sin ese proceso de expropiación de lo común y que se alarga durante varios siglos en Europa occidental, ¿no? Entonces, Marx apunta en esa dirección. También entiende y señala que ese es un proceso que no se va a poder producir de manera aislada en Rusia, que para que esa revolución triunfara en Rusia es preciso que viniera acompañada de un proceso revolucionario en el resto de Europa. Pero apunta a esa posibilidad y pondera el hecho de que la tierra ya tenga un carácter comunal en Rusia. Hasta el punto de que yo diría que Gramsci está muy equivocado cuando dice que en Rusia se hizo la revolución contra el capital. Yo diría más bien al contrario, que en Rusia se hizo la revolución siguiendo las directrices del capital, y por eso se hizo de la manera en la que se hizo. ¿Qué es lo que hace Lenin cuando llega al poder? Privatizar la tierra, ante el escándalo, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo. Claro, hay que entender la coyuntura, Lenin necesita aliados políticos y una manera de buscarse alianzas en el ámbito rural es esa privatización de la tierra. Pero no era esa la vía que parecía defender Marx en estos textos que intercambia con los revolucionarios rusos. Bueno, ahí tenemos una vía interesante de reflexión y de trabajo, y voy concluyendo. Yo creo que es importante también, y doy dos pinceladas para terminar y para dejar espacio al debate y para evitar que nos empiecen a rugir colectivamente las tripas aquí. Hay un hecho importante, y es que, como sabéis, hay ciertos textos de Marx que no son publicados hasta los años 30 del siglo XX. Los Grundrisse, los manuscritos de Economía y Filosofía, la ideología alemana. Textos que yo entiendo matizan mucho lo que ha sido el dogmatismo del marxismo oficial. El dogmatismo del marxismo oficial y sobre todo el dogmatismo del marxismo soviético. Desgraciadamente estos textos llegan, desde mi punto de vista, históricamente un poco tarde. ¿Por qué? Porque es un momento en el que ya está construida la dogmática del marxismo. Es un momento en el que ya se han establecido los elementos fundamentales caracterizadores del marxismo. Y cuando nos encontramos con textos que cuestionan lo que ya era la ortodoxia, pues estos textos no desempeñan en ese ámbito teórico el papel que hubieran debido desempeñar, hasta el punto de que, como es evidente, estos textos, sobre todo donde actúan bien, es en lo que Perry Anderson llamó el marxismo occidental o en el operaísmo italiano. Yo creo que son textos fundamentales para releer a Marx, y que Marx debe ser leído
en sus múltiples textos, y que hay que prestar muchísima atención, a mí me parece muy importante, a su epistolario. Porque el epistolario de Marx, como todo epistolario, pone los puntos sobre las íes en determinados debates y abre perspectivas pues, que quizá los textos no dejan tan claras, ¿no? Y yo creo que, y con esto termino, que esta perspectiva lo que nos permite es incidir en un debate que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad, ¿no? en nuestra política. En los últimos tiempos estamos viendo, desde mi punto de vista, lo que podríamos llamar una especie de repliegue obrerista de una parte de la izquierda, ¿no? Con las críticas a la cuestión de la diversidad, o lo que podríamos llamar a las políticas de identidad, por entender que son políticas pues que, además de decir que hacen el juego al neoliberalismo, cosa que yo creo que es muy discutible, pues que atienden solamente a perspectivas particulares, es decir, a perspectivas, como yo decía antes, idiotas. Y sí que es cierto que ciertas políticas de la identidad tienen esa dimensión idiota, pero el obrerismo también tiene esa dimensión idiota. El obrerismo también es una política de identidad. Una política que entiende que solamente se puede hacer política desde la contradicción capital-trabajo. Y como el otro día decía una compañera en el congreso sobre Marx que tuvimos en Zaragoza, y a mí me pareció una afirmación muy interesante, la contradicción actual fundamental no es capital-trabajo con ser capital-trabajo, sino capital-vida, que es más amplia y recoge la contradicción capital-trabajo, ¿no? Entonces, desde esta lectura de Marx como un teórico de la diferencia, recordemos también que en su propuesta de sociedad comunista Marx la coloca bajo el precepto de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. El comunismo no es una sociedad de la igualdad, eso es el socialismo, Marx lo deja muy claro en su crítica del programa de Gotha. En la dictadura del proletariado deberá haber una legislación igual para todos porque venimos de una situación de desigualdad. Y ahí deberá haber una legislación igual. Pero en la sociedad comunista, el principio que deberá regir esa sociedad es el principio de la diferencia, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Desde mi punto de vista, leer a Marx desde la diferencia nos permite ponerle a resonar con lo mejor de la tradición materialista, con Spinoza, con Nietzsche, con Deleuze, y ponernos en la senda de una política coinota de búsqueda de lo común, de construcción de un proyecto común. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanma. Como siempre es un gusto oírte. No sé si algún lucachiano de la sala querrá decir algo, que tenemos a los lucachianos aquí metidos. Yo, si no tenéis nada, sí que querría decir, bueno, ¿no hay preguntas por ahora? Bueno, sí, yo... ¿Sí? El lucachiano. Pero bueno, no... Bueno, preguntas, reflexiones. Sí. Pues sí, con relación a las mediaciones que Lucas propone, efectivamente es en donde Lucas más profundiza en toda su obra, ¿no? en las mediaciones, siempre recordando ese tertium datum, que es la tercera vía que Lucas siempre encuentra en las cosas. Pero más que una reflexión sobre Lucas, yo cuando el profesor Aragüés estaba exponiendo las imágenes del mosaico que tiene ahí de su tablero, a mí el que de entrada cuando lo vi me sorprendió fue a Nietzsche. Yo decía, pero ¿por qué está Nietzsche ahí? Entonces, bueno, cuando establece el lazo con el ateísmo, bien, ¿quién no va a reconocer la grandeza de Nietzsche como filósofo? Así haya cometido todos los errores que en teoría cometió. Y me sorprende más que todo porque, profesor Aragüés, porque Nietzsche es un antisocialismo, ¿no? Se opone al socialismo.
porque según él, esa chusma es la que ha roto el espíritu aristocrático romano, que siempre ha sido el espíritu judeocristiano, luego Lutero, luego la Ilustración, la Revolución Francesa, han sido los que han roto con el espíritu aristocrático, que es el que tiene que gobernar, y si al final se impuso la chusma. Entonces, la chusma socialista. Entonces, por eso me chocaba un poco la imagen de Nietzsche en el mosaico. Era la reflexión que yo quería hacer con relación a tu exposición. De resto, muchísimas gracias, porque he tomado muchos apuntes y muy valioso toda la información. Gracias. Bueno, como aquí hay mucho deleuziano, claro, los deleuzianos, cuando nos acercamos a un autor, siguiendo al maestro, nos acercamos por detrás, ¿no? Eso dice Deleuze, ¿eh? Y le hacemos un hijo, pero que es monstruoso. Entonces, efectivamente, pues Nietzsche tiene muchos problemas, pero también yo creo que tiene muchos elementos de interés, ¿eh? Tiene muchos elementos de interés, porque precisamente esa masa de la que tú hablas viene contestada por una voluntad de poder que, entendida con este aire spinosiano que yo quiero darle, pues nos hablaría de una autonomía radical y de un sujeto que se autoconstruye a sí mismo. Es decir, no entender el aristocratismo desde una perspectiva social, sino desde una perspectiva de autoconstrucción del sujeto, ¿eh? El aristócrata como aquel que es capaz de construirse a sí mismo, tomar en sus manos la construcción de sí, frente a los procesos de construcción de subjetividad que produce la normalización social al uso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Nietzsche es un instrumento muy interesante para analizar nuestra sociedad mediática, ¿eh? Su teorización de la verdad como un resultado de fuerzas, como el resultado de fuerzas en pugna, creo que describe a la perfección la dinámica de los medios de comunicación de masas, que son los productores de verdad en nuestras sociedades, y que son productores de verdad no porque lo que digan se adecúe a lo real, sino porque tienen potencia, sino porque tienen poder. Y en ese sentido es en el que a mí me interesa recuperar a Nietzsche. Sí, bueno. Está. No, yo decir que estoy, completamente de acuerdo en todo lo que me ha dicho, ha dicho Juanma. Y además, sobre todo, en el planteamiento de dos temas que yo creo que son fundamentales y que al menos en las lecturas que yo le he visto, por ser heterodoxas, yo creo que giran demasiado hacia el otro lado, ¿no? Que es el problema de Vera Zasulich y la especificidad del desarrollo de qué es lo que hace Marx, o mejor dicho, bueno, desde otro punto de vista, no lo que haga Marx, que Marx podía hacer lo que le diera la gana, sino qué es lo que podemos recuperar nosotros de Marx, o dicho, qué idea de socialismo o de comunismo tenemos. O debemos de tener, o en fin, no sé. Ese es un punto, ¿no? Y el otro, el problema de marxismo y diferencia. El primero, bueno, vamos a ver. Hay una... yo estoy en un, como deleuziano, obviamente, en un marxismo de la contingencia. Es decir, el marxismo, mejor dicho, el capitalismo surgió de forma absolutamente contingente. Y hubo varios, Marx analiza varias veces, el fantasma del capitalismo rondó al mundo varias veces. Bueno, aquí el mundo se entiende el mundo civilizado, claro. Sí, claro, es que es el mundo civilizado, claro. Y luego en los papúas, en la isla Te voy a Papúa, tirar a los caníbales. en los caníbales y los papúas, el capitalismo no les rozó ni les rozó nada hasta que llegaron los capitalistas y los metieron en la historia. Hegel Dixit. No, pero bueno, lo que me refiero. Entonces, hubo un capitalismo en Roma, hubo un protocapitalismo, los chinos. ¿Por qué en el siglo XVI no fueron los europeos, sino los chinos? Bueno, el cierto es que eso hubo una cosa contingente que pasó en Europa, en Centro Europa, 16, 17, lo analiza muy bien Marx, lo analiza Deleuze en el Antiedipo, un flujo de
de riqueza desterritorializada, un flujo de mano de obra desterritorializada y que chocan en un momento dado y surge el capitalismo. Ahora bien, el problema es que una vez que ha surgido eso, bueno, claro, es que hay culturas, civilizaciones, como lo queramos ver. Esto sería más una civilización que ha generado una cultura, ¿no? Pero bueno, o sea, aplicando esto, la civilización, el elemento económico y la cultura, el elemento estructural, como decíamos antes. Pero una vez que el capitalismo se ha desarrollado, digamos, ha generado unos mecanismos, una dinámica, lo que denomina Deleuze en contraposición a los sistemas precapitalistas que se dirigen por códigos, una axiomática, con una flexibilidad y una capacidad, bueno, pues que lo ha permitido dominar el mundo. Dominar el mundo de una forma que Marx vio hace 200 años y que ahora nosotros estamos comprobando lo que Marx intuyó, ¿no? Entonces, claro, ahí esto nos plantea, sobre todo a los periféricos, el problema de si lo que dice Marx, y aquí digo lo que dice Marx, lo que dice la Segunda Internacional y lo que dice la Tercera Internacional, y si me apuráis, aunque yo lo conozco menos, hasta lo que dice la Cuarta Internacional, es que hay un desarrollo, o sea, que para dicho de forma muy... Eso tiene que ver también con lo de la modernidad, dicho de forma muy cruda, que el socialismo es una superación del capitalismo, pero no una absoluta destrucción del capitalismo. Entonces, eso supone que en algunas condiciones, como el propio Marx dijo, como el propio Lenin hizo, como el propio Mao hizo, en condiciones precapitalistas, pues a veces lo que hay que intentar es desarrollar el capitalismo. O, si lo queremos más en plan culture, más que en civilización, en condiciones preburguesas hay que desarrollar la burguesía. Claro, tengan en cuenta que la burguesía supone el laicismo, supone la democracia, supone muchas cosas. Supone el modernismo cultural, es decir, que podamos reírnos hasta de Dios, cosa que todo esto está en declive, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista periférico, yo lo he visto sobre todo en América Latina, pero en España también, ¿no? Porque yo me he dedicado todo este año marxista a leer los textos de Marx sobre América Latina y sobre España. Y claro, el problema ahí es los periféricos. Si el futuro que le esperaba o que le podía dar a los periféricos es repetir el proceso de la capitalista fundamentalmente el modelo inglés, o había saltos al socialismo sin pasar por ahí, ¿no? Y eso lo hace Verazas-Zulich y los populistas rusos en los años 20-30, en los años 70-80, lo hace Lenin y los populistas rusos en los años 20, luego se plantea con Mao, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si nos podemos ahorrar el paso por el capitalismo. Claro, y ahí es un problema que tiene que ver con qué idea de socialismo y de comunismo tenemos, claro. Porque cuando analizamos las revoluciones que ha habido, que en el mundo, o sea, las revoluciones no burguesas que ha habido, que es la soviética y la china, si me apuran, la cubana habría que dejar, bueno, pero la soviética y la china, que ha habido revoluciones, es evidente, eso es claro. Ahora bien, que eso haya sido socialista es la discusión, es mi discusión. O sea, que ha habido revoluciones es evidente, o sea, el autocratismo zarista fue destruido y la república más o menos que se basaba sobre el gobierno imperial chino también. Ahí hubo revoluciones, pero que eso fuera socialista. ¿Y qué idea de socialismo tenemos? Una idea de socialismo que no sea una superación, absorción y desarrollo del capitalismo. O sea, vamos a ver, del capitalismo, entendámonos. Y, bueno, un minuto solo y luego... el capitalismo tal como hace el manifiesto comunista, cuidado. O sea, que es la loa más grande que se ha hecho el capitalismo nunca. Es decir, es lo fundamental, es mucho mejor que Friedman y que todos los adalides del capitalista, es Marx. Marx dice es que el capital ha sido genial, ha sido
espectacular, ha disuelto, por cierto, esa frase que yo no la he encontrado en las versiones clásicas, la de que todo se disuelve en el aire, yo no lo he encontrado en las traducciones clásicas, al menos en la española no está, estará ahí de forma, pero bueno, la idea sí está. Entonces, esa es la gracia, es decir, dicho en deleuziano, el capitalismo ha sido capaz de construir axiomáticas flexibles y desarrollistas donde solamente había códigos rígidos y que se destruían, ¿no? Ahora bien, ¿por qué somos anticapitalistas? ¿Por qué es más anticapitalista? Claro, esto también supone una teoría de la historia, porque ha habido el momento que el desarrollo de las fuerzas productivas va más allá de las relaciones de producción. Entonces, lo que impulsaba se convierte en una rémora. Ya lo vio Marx en el año 70, en el año 80. Lo volvió a repetir Marcuse ahí en Berlín en el año 67, el final de la utopía. Lo que era utópico ahora ya no es utópico. Pero claro, el problema, entonces, ¿por qué somos anticapitalistas? No somos anticapitalistas en abstracto, porque nos repugna la burguesía, sino simplemente porque el capitalismo ha dejado de ser impulsor del desarrollo de las fuerzas productivas y de todo lo que lleva detrás. Es decir, se ha convertido en una rémora, se ha hecho conservador. Y un apunte solo. Una de las grandes incapacidades de la burguesía ha sido construir un equivalente ideológico propio. Y eso se ve en el fracaso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es capaz de hacer ni siquiera un calendario, ¿no? Les dura poquísimo, ni una ideología. El culto a Marte y todo, al final, en el campo de Marte lo han. Y al final, cuando va Napoleón y se corona Imperio Romano Germánico por la Iglesia, ahí vuelve. Es decir, la burguesía tira la toalla, no es capaz de hacer una ideología y vuelve a lo antiguo, ¿no? Entonces, eso, y luego la otra que tiene que ver esto también, en un sentido de la diferencia, lo del marxismo de la diferencia. Claro, es que ahí estamos en la de siempre. Claro, porque ahí ha habido, sí, un minuto, ha habido una especie de vuelta o hay una especie de decir que bueno, que hemos abandonado la discusión de la clase, que se ha abandonado del problema, como decían antes, de la redistribución frente a lo del reconocimiento. Y claro, pues ahí es que hay que hilar muy fino. En cierto sentido es verdad, lo que pasa es que también es verdad que tampoco puedes, precisamente porque las contingencias se estructuran. Es decir, que lo que empieza contingente genera necesidad. Entonces, claro, ahora sería absolutamente inviable, al menos desde un punto de vista progresista o emancipatorio, volver a un discurso puramente clasista. Eso es imposible. Es decir, que ya somos todos desde, bueno, quitando la extrema derecha, desde la derecha liberal hasta los socialistas y los comunistas, todos somos feministas, en la teoría, en la práctica hay mucha tela que hablar, pero bueno, todos somos feministas, todos somos ecologistas, todos somos incluso poscoloniales, todos somos eso objetivamente, no es que lo queramos o no, es que el mundo ha cambiado y el air du temps, como dice el anuncio, es ese. Ahora bien, eso no significa que no haya que volver a replantear en otras condiciones el discurso, porque es una de las claves redistribuidor y todo eso. Claro, ese es el problema. Entonces yo creo que no está mal, y solamente acabo con esto, a mí lo que me parece importante, no, de este planteamiento, así la parca, ¿no? Viene la parca ahí, dice, ya te corto el hilo. No, solamente un punto. Lo que me parece importante, tanto de los populismos de derechas y tal, como incluso estas especies de vuelta al orden en algunos sitios del movimiento obrero, los alemanes, en fin, tal, es solamente lo que yo quiero poner, es que esta gente considera problema lo que el mainstream de los progres no consideramos problema. Es decir, consideran problema el ecologismo, en algún sentido, cuando hay un conflicto entre el lince o una fábrica, el amianto y lo otro, problemas del feminismo también, hay veces que en el hilo fino se producen problemas y luego en el problema de la redistribución. Entonces, a mí lo que me parece importante y que les tenemos que hacer caso es considerar problema lo que nosotros ya no considerábamos problema, porque ya todos somos postcoloniales, feministas, ecologistas y todo eso. Bueno, si queréis contestar los dos, porque Sara yo creo que también...
puede decir cosas. No os preocupéis, los que no estáis acostumbrados, esto es la conversación tranquila que tenemos en las comidas. Además, cuando nos juntamos Juan Marburro y yo, Berta Zulich sale y esto sale. O sea que no os preocupéis que seguiremos. Estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, estáis invitados, hemos avanzado a participar también. Bueno, la segunda cuestión, Paco, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que de lo que se trata es de que afinemos en la posición política, ¿eh? No se trata ni de volver a un obrerismo desatendiendo las otras cuestiones, ni la posición contraria, ¿no? Olvidarse de la contradicción capital-trabajo que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en estas contingencias políticas en las que nos movemos, pues tenemos poco matiz, ¿no? A la hora de abordarlas, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, creo que la primera cuestión casi no tiene ni siquiera razón de ser en el mundo contemporáneo. Quiero decir, estamos en un mundo tan penetrado por el capitalismo que plantearse la posibilidad de que hubiera algún proceso revolucionario sin pasar por el capitalismo, pues ya... Pues entiendo que a Berta Zulich le pudiera preocupar esto. Que también la preocupación no es tanto si se puede saltar desde... Yo la leo así, si podemos saltar desde una estructura feudal al comunismo, sino si podemos mantener esta peculiaridad, porque yo entiendo que Berta Zulich y los populistas están por el proceso de industrialización, entienden que se va a generar una burguesía, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí lo que parece sobre todo interesante de Marx en esta polémica es el hecho de que lo que dice es vayamos al caso concreto, analicemos el caso concreto y resolvamos sobre el caso concreto. No hay leyes generales que aplicar, ¿no? Cuando yo creo que en nuestra tradición el discurso dominante ha sido mucho de tener una receta y quererla aplicar en todas partes, y eso es un absoluto desastre, ¿no? Es simplemente eso. ¿Es tarde? No sé. Si quieres decir algo, di, ¿no? Bueno, pues yo para terminar solo quería proponer dos cosas al hilo de lo que ha dicho Juanma. Yo, por lo que has comentado de la subsunción real y de los medios, se me han ocurrido dos cosas. O bien hacer un telemarx, o bien otra que a mí me gusta mucho, y es ¿por qué no nos convencemos quizá de lo contrario? A mí hay una cosa que siempre dice Deleuze, que cita a Godard en ella, y es deberían pagarnos por ver la televisión. Porque la verdad es que es una disciplina de la vida, casi como las de las 10 horas del trabajo, pero vamos como alegremente. Entonces, si incluso lo invirtiéramos o incluso decir, bueno, pues la renta básica ya está dada de antemano porque tenemos una disciplina mediático-televisiva de X horas, ¿no? Incluso, o sea, no sé si, porque no es tanto el contenido de los medios, sino también la forma, quiero decir. Cuando ya te estás poniendo ante una forma determinada, es muy difícil que los contenidos alteren esa misma forma, ¿no? No sé si lo estoy diciendo muy abstracto, tampoco quería gastar mucho tiempo, solo quería preguntaros, o si mejor telemarx, no sé. El día que hagamos una televisión será cuando ya nadie vea la tele, al paso que vamos, ¿no? Claro. Cuando yo hablo de este tema, lo que me refiero es a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas, los propios videojuegos que transmiten valores. Los videojuegos transmiten valores sin ningún género de dudas. Y de la misma manera que los cuentos tradicionales, anda que no transmiten valores los cuentos tradicionales, ¿no? La princesa, el príncipe, la heterosexualidad. Yo intento ser muy terrorista con eso. Con mis hijas lo he intentado siempre, contarles historias pues que les hicieran ver otros modelos, y lo gracioso es que funciona, ¿eh? Y si funciona a escala micro, podría funcionar también a escala macro. Entonces, esa batalla nunca la hemos abordado, ¿eh? Nunca hemos tenido la disciplina de generar una cultura infantil alternativa, de pensar en videojuegos, a eso es a lo que me refiero. Hay una venezolana, Lorena Freites, que estaba de viceministra en no sé qué, y le leí una vez una cosa que me pareció muy interesante. Decía que
que no se trata solamente de que seamos capaces de contar las cosas tal como nosotros pensamos que son, es decir, de dar información, sino que también, decía, hay que entrar en la batalla, decía, de las telenovelas. Y dice, porque son formatos, y decía muy suramericanamente, que enamoran, y estamos dejando que nos enamoren a las audiencias con una serie de valores absolutamente contrarios a los nuestros, y lo estamos dejando pasar. Es decir, que ahí hay una batalla que va, ya no sería el telemarx, que sobre todo si le ponemos telemarx no lo va a ver nadie, sino ser capaces de conseguir esa capacidad de seducción, y más utiliza la palabra seducción, de seducción que tiene el capital utilizando estas herramientas. Yo creo que muchísimas gracias.